había bailes, la niña debía bailar con quien le pidiera. No había que le digo que no, era una falta de educación. Entonces el noviazgo no tenía ninguna exclusividad, como ahora vemos, ¿verdad? Que los novios son celosísimos. Quizá eso ha fomentado más el machismo, esa exclusividad tan exclusiva en el noviazgo. Antes no. Conchita se iba largas temporadas a las haciendas y no podían hacer nada más que entristecerse el novio. Y para consolarlo, Conchita le dice que sí estaría con él, pues se llevaba su retrato. Entonces vivía una intensa vida con dinámica social. Algunas aportaciones en las tareas decían que sentían que vivía aislada. No, por supuesto que no. Ella tenía un trato grandísimo en la sociedad porque iban a bailes, fiestas, paseos, teatros, conciertos. Allá había relaciones. Lo que no tenía era una exclusividad en la amistad. Y sus temporadas en las haciendas, pues eran de gran esparcimiento, porque jugaban, brincaban entre los hermanos, con las gentes, con los niños y los muchachos que estaban ahí trabajando, los peones. Pero todo este mundo juvenil de Conchita sufre una fuerte sacudida cuando su hermano mayor Manuel, por un desafortunado accidente, murió de un tiro en la cabeza. El suceso ocurrió de la siguiente manera. Es fácil entender esto, un accidente. Manuel Armida era el primogénito, era el administrador de una hacienda familiar, Jesús María, que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Y esta posesión de los Cabrera Armida, perdón, Cabrera Arias era la posesión más cercana a la ciudad de San Luis. Se podía ir relativamente fácil en carretera, después ya llegó el tren. Y un día Manuel, que estaba ahí viviendo, porque hay un casco grande, antiguo, muy hermoso, salió a fumar un cigarro en la terraza de la casa a la orilla del Camino Real que cruza pues lo que se llamaba la Ruta de la Plata, por donde se transportaba todo y pasaba todo el mundo. Se atravesaba la hacienda y a lo lejos vi un jinete que se dirigía de norte a sur y le hizo una seña. Era don Francisco Cayo y Moncada, conde de Jaral de Berrio, amigo de la familia y vecino, porque tenía la hacienda de Jaral de Berrio precisamente junto a Jesús María. Ya cuando estaba cerca, Manuel lo invitó a pasar, pues en esos momentos se servía la comida, el cual le dijo, no, 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 mira, tengo prisa, yo tengo que llegar a mi hacienda. Y Manuel insistió y Pancho accedió a pasar y a detenerse a comer. En ese comedor estaba también Primitivo, el hermano menor de Conchita, que tenía 17 años. Se sentaron a la mesa, que sirvió Trini, la esposa de Manuel. Y después de comer, Manuel invitó a don Pancho a tomar un café y a fumar un puro. Se levantaron de la mesa y en el mismo comedor había unos cómodos sillones con brazos, los dos llevaban las manos ocupadas, en una mano llevaban el puro, en otra mano llevaban el café. Ahí tenemos la foto de Manuel, ¿verdad? Tenía sus orejitas bien abiertas. Y al sentarse, don Pancho, con el café en la mano y el puro en la otra, se le atora la pistola a don Pancho Cayo, que llevaba el cinto, que se engancha en el brazo del sillón. Se dispara accidentalmente con tan mala fortuna que la bala le entró por un carrillo y le salió por el cráneo, llevando los sesos de Manuel al techo de la habitación. Ustedes pueden imaginarse la escena, la locura de Trini, la esposa de Manuel, aterrada, gritando, ¿qué pasó? Don Pancho, desesperado ante tal panorama, sin saber qué hacer, daba vueltas al comedor como loco. Primitivo, aterrorizado ante el panorama, huyó y se subió a la azotea de la casa llorando y gritando, hasta que entró un peón y corriendo fue a dar aviso al mayordomo y este a los patrones Clara y Octaviano. La noticia llegó de golpe a San Luis y a toda prisa en coches de caballo emprendieron el viaje a la hacienda. Conchita cuenta que llegaron a las 10 de la noche. Aquel accidente había sido como a las 2 de la tarde
y ya el cadáver de Manuel estaba en su cama cuando llegaron con la cabeza vendada y todavía le escurría sangre. Bueno, miren, las cuestiones trágicas que ojalá a nadie nos pase, siempre pueden ser una oportunidad para algo, para el bien o para el mal. Los padres de Conchita ante la escena del dolor se pusieron como locos. Era un momento terrible para la familia, quizá el más fuerte que habían vivido. La muerte de un hijo accidental es algo terrible. Manuel era un hombre joven, dejaba una esposa y a 3 hijos pequeños. Conchita, andando los años, llamó a este evento dramático mi conversión, y así lo calificó ella. Fue muy cruel el golpe, pero muy saludable para mi pobre alma. Claro, una cosa así no hace más que ayudarnos a ser mejores o a ser peores. Qué difícil, pero el dolor y la tragedia puede ser una oportunidad para poder crecer. Y esto le sucedió a Conchita. Ella canalizó ese dolor y los lutos rigurosos que entonces consistían en vestirse de negro, en alejarse de fiestas y bailes, en dejar la vida social y recluirse para pensar y rezar. Ella canalizó este dolor en una oportunidad para aquilatar la brevedad de la vida, lo vulnerable que puede ser nuestra existencia y lo que conviene hacer para que valga la pena vivirla. Conchita aprovechó esa oportunidad. Bueno, en este derrotero podemos decir que poquito después de eso, como un año y medio después, Conchita va a tener pues la dicha, pues, la alegría de que Pancho la va a pedir. Los papás todavía azorados de que Panchito insistió durante 9 años y Conchita quiso ser fiel a ese amor, pues consienten el matrimonio. El matrimonio de Conchita, pues dada su clase social, fue una fiesta elegante, le habían mandado pedir su vestido de novia a París, de seda blanca muy elegante, su madre le regaló unos magníficos broqueles de brillantes y una cruz pectoral con las mismas piedras. La casa de la novia se llenó de regalos, su ajuar era muy surtido y refinado. Los padres de la novia regalaron a los nuevos esposos una casa totalmente amueblada. Como se usaba entonces, los novios fueron pues a recibir la bendición de Dios que les dio su propio tío, don Luis G. Gonzaga, y la fiesta se desarrolló en la Quinta San José, sirviendo un delicioso banquete, como se usaba en ese momento en la sociedad mexicana, eh, pues se usaba al estilo francés, hubo orquesta, bebida, música y baile hasta el amanecer. Gran alegría de todos los participantes. Bueno, esa foto de archivo que conocemos bastante son las fotos de Conchita. Ustedes pueden ver ahí, pues, el momento del matrimonio. Conchita es una chica de 22 años y Francisco un muchacho de 25. Iba a cumplir 26. Bueno, durante los brindis de la comida, Concha aprovechó un momento en que se encontraba a solas con su flamante esposo y le pidió que le cediera o que le diera 2 regalos en ese día tan solemne. Pancho, con todo su amor, le dice que sí, que lo que quiere le dará. Quizá él pensó, me va a pedir un caballo, quizá me va a pedir que le compre una tierrita para que se vaya al campo que está tan acostumbrada a eso. Sin embargo, Conchita le va a pedir que le haga la promesa solemne de dejarla comulgar todos los días y de no ser celoso. Y Pancho durante toda su vida procuró cumplir lo que prometió el día de su matrimonio. Conchita dice, lo primero, dejarme comulgar, lo cumplió muy bien.
Y lo segundo, pues le costó un poquito de trabajo, pero lo cumplió. Bueno, dejamos entonces a estos dos esposos que se van a vivir su vida matrimonial en una bonita casa que los papás de ella les habían obsequiado con motivo de su matrimonio y que estaba bastante cercana a la de Clara y Octaviano, tal vez con objeto de poder ver frecuentemente a su hija. Recordemos que Conchita se había quedado como la hija mayor, aunque era la séptima, y seguramente le echaban mucho de menos. Pero el gozo de la pareja no le va a durar mucho tiempo, puesto que van a tener que sufrir una calamidad que pudo haber sido trágica. Tenían poquito de casados cuando Conchita recuerda qué penas pasan en la vida. Entré a aquella casita llena de flores, luces, llena de dicha, ilusiones, y a los 9 meses salí a la medianoche con el susto de un incendio y no volví a ella más. Me cambiaron a otra casa en la plazuela de San Juan de Dios, más cerca de mi mamá. La primera calle que habité al casarme fue la calle de la Cruz. Bueno, Conchita recuerda su primera casa, pues se incendió a los 9 meses de su matrimonio. Con esto nos damos cuenta cómo la vida pues está siempre sujeta a las contingencias. Bueno, ahora vamos a ver. Este matrimonio para ella fue como la plataforma para una vida más profunda. Tenemos que recordar que cuando Concepción se casa, comienza a llevar una vida matrimonial con aquel muchacho que ella eligió, se empeñó en permanecer con él, pese a todo, tenía todo lo que una mujer joven puede desear, tenía juventud, 22 años y medio, 23, tenía belleza, tenía el amor incondicional de su marido, yo diría devoción de su marido, el gran amor y apoyo de sus padres y hermanos, se le comó la casa y le pusieron otra amueblada. Además, su marido es respetuoso al extremo, es delicado con ella, atento, es un hombre trabajador, es formal, tiene todo, hasta la seguridad económica que les presta el tener una casa propia y el trabajo que su esforzado marido iba haciendo, pues pasó de ser empleado, ¿se acuerdan que les había dicho que era empleado? A tener su propio negocio en el que iba bastante bien. Faltaban los hijos y no tardaron en llegar. A los 9 meses exactos, el 28 de septiembre, pues Conchita se había casado el 8 de noviembre, el 28 de septiembre de 1885 nació el primogénito a las 9 de la noche. Le pusieron Francisco y Conchita pudo criarlo personalmente. Comienza así a nacer en ella los sentimientos maternos que se van a desarrollar poco a poco y un amor que se va a volver como el distintivo de su persona, el amor de madre. Pero teniéndolo todo, comienza a sentir algo más grande, algo como que le faltaba en su vida. Quizá Concha experimentó que todo lo que le rodeaba, personas, buenísimas todas, bienes materiales abundantes, salud, juventud, no apagaban una gran sed interior. O mejor dicho, todas esas cosas le hacían preguntarse, ¿esto que tengo es todo? Pero ¿no hay algo más? Veamos cómo lo transmite ella. Conchita nos dice, al ver, a pesar de todo lo bueno de mi marido, que el matrimonio no era aquel lleno que yo me había figurado, instintivamente se me fue mi corazón más y más a Dios, buscando en él lo que le faltaba, pues el vacío interior había crecido a pesar de todas las felicidades de la tierra. Bueno, esto es lo que los autores espirituales llaman la nostalgia de Dios. Todos nosotros hemos experimentado desear algo mucho y luego que lo tenemos decimos, ¿y esto es todo? Ay, yo quería ir a Las Vegas y ya fui. Y luego voltea uno, vicio, humo.
esto es todo, o no sé, tantas cosas que queremos. La nostalgia expresa un encuentro gozoso, sí, pero también una pérdida. De ahí que en el nostálgico sobrevuela un aire de tristeza por lo que se tuvo y ya no se podrá vivir. Sin embargo, para el hombre de fe, el encuentro con Dios produce una continua nostalgia, nostalgia de Él. Cuanto más lo conocemos, más lo buscamos. Cuanto más fuerte es su abrazo, más anhelamos su amor. Esto va a ser una verdad grandísima en los místicos. Cuanto más es su deseo sobre nosotros, más crece nuestra sed de Él. La nostalgia de Dios también denota carencia, porque si estuviéramos completamente satisfechos, pues no tendríamos nostalgia. Una falta que nos inquieta y que nos urge erradicar de nuestro ser. También se puede decir que la nostalgia de Dios que vive en el hombre de fe es el modo que tiene Dios para que podamos enriquecer continuamente nuestro encuentro con Él. Podemos decir, es un dato que Dios mismo imprime en el corazón de sus hijos para que lo busquemos. La nostalgia espiritual no es una pérdida, sino una exigencia necesaria para poder seguir teniendo sed de nuestro Señor. Miren, por ejemplo, una persona que vive en un lugar y luego la cambia, por ejemplo nosotros, y que estás todo el tiempo, ay, sí, cuando yo vivía en tal lugar y todas tus referencias son de estar, ay, qué nostalgia de un bien perdido. No, la nostalgia de Dios no es así. La nostalgia de Dios es una sed de profundizar y de poseer ese bien que se ve como grande. Cuanto más viva nuestra relación es con Dios, más lo buscamos. Porque la búsqueda de Dios es una carencia que se sabe colmada por Dios mismo, que se nos da para que tengamos mayor necesidad de Él. Esto lo dijo San Agustín muy hermosamente cuando dijo, nuestro corazón está inquieto, siempre va a estar inquieto y no va a descansar hasta que lo poseamos. Bueno, una manera coloquial de decirlo es que cuando nosotros estemos en la otra vida con Dios, entonces esa nostalgia se satisfará plenamente. Pero Dios permite que le vivamos esta nostalgia para que le experimentemos que ese amor inabarcable que Él tiene por nosotros puede ser alcanzado. Vivir a Dios es no estar nunca satisfecho de desearlo. Vivir a Dios es anhelar constantemente más y más Dios. Qué curioso que todos los místicos hablan de esto. Es una sed que necesita ser apagada. De ahí que la nostalgia a Dios se exprese a la vez como plenitud y como falta. Plenitud, pues el alma solo puede ser colmada por su Señor. Y falta porque el alma reconoce su condición pecadora e imperfecta. A diferencia de la experiencia humana, la nostalgia de Dios no alude a una experiencia ya pasada. Ay, cuando yo vivía. No, sino al contrario, a una presencia siempre presente, pero oculta, escurridiza, inefable, lábil, misteriosa. El místico vive plenamente esa nostalgia. Son buscadores de Dios. Y por eso también esa nostalgia nos hace vivir la presencia de un Dios que se revela en su ausencia. La ausencia del amado nos hace suspirar por su presencia. Si ustedes quieren conocer las poesías más hermosas escritas en la lengua castellana, las van a encontrar en San Juan de la Cruz, que va a decir, ¿en dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, habiéndote ido. Mi corazón te desea. Bueno, por eso, para hacerse presente y desaparecer otra vez, es esta especie de juego, pero es una cosa muy seria. Como dice San Gregorio de Nisa, el premio de la búsqueda es la misma búsqueda. Bueno, Conchita comenzará así una búsqueda constante
y sin claudicaciones del verdadero Dios, por quien se vive, el creador cabe de quien está todo, Señor del cielo y de la tierra, y su carrera para encontrarlo será una ascensión constante hasta el Calvario. Bueno, ahora vamos a, como estamos viendo eh, la personalidad de Francisco, ya hemos conocido a Pancho, al menos someramente. ¿Quién era este joven que a los 17 años vio a caballo a la niña Concha y ya no la soltó? Bueno, los padres de este muchacho que ahí están eran Ildefonso Armida, español de Jerez de la Frontera, y doña Petra García, hija de españoles, nacida en Nuevo León, México. Se habían establecido en una pequeña villa cercana a Monterrey llamada Cadereyta. Tenían algunas pocas tierras y además pusieron un pequeño negocio de venta de muebles y útiles de hogar. Y con eso mantuvieron a su numerosa familia. Estoy hablando de los papás de Pancho. Pero la situación política en México no era para nada buena. Ese país siempre en un hervidero político y social, como lo calificó un historiador estadounidense, México, tierra de volcanes. Francisco había nacido en 1859 y cuando tenía 9 años, en 1866, el país estaba gobernado por Maximiliano de Austria. Y en el trágico intento de los conservadores por tener el poder que se les había ocurrido traer a un príncipe católico para conducir los destinos de un pueblo que no conocía y mucho menos comprendía. En el país había muchos desajustes y los negocios de muchos no andaban bien. El papá de Pancho decidió cambiar a la familia de un lugar e intentar suerte en otra ciudad, por lo que los Armida García se van a trasladar a San Luis Potosí y ahí se establecieron. Bueno, nosotros decimos, pues Dios va armando las cosas o la providencia divina hace estas cosas, ¿verdad? Y ahí se establecen poniendo también un pequeño negocio. Entonces esta fue la manera como Concha y Francisco se pudieron encontrar. Francisco era un muchacho serio, responsable, que había conocido desde muy joven por la necesidad para mantenerse ahí en esa familia había que trabajar. Así que buscó un trabajo y lo encontró en una de las tiendas más prestigiosas de la ciudad, que se llamaba El Moro. Ahí pronto se conquistó la confianza de su jefe, apellidado Manrique de Lara, quien le fue confiando poco a poco más y más responsabilidades. Esto habla muy bien de él. Era un joven serio. Este trabajo que Pancho desarrolló le permitió ahorrar, ahorrar, ahorrar y poquito antes de casarse independizarse, lo cual pues era un plus para su matrimonio. Así que llegó al matrimonio siendo el dueño de una pequeña tienda de joyería en plata y regalos a la que puso el nombre La Esmeralda. Tenía la costumbre y el gusto de compartir con su esposa y de consultarla para cada decisión de su negocio, involucrándola a ella también y haciéndola partícipe de sus cosas. Este detalle habla de una hombría de parte de Francisco. Los hombres a veces creen que las mujeres son, no, no, esto no lo sabes tú, esto no, no sé qué creen que sean, pero la mujer es práctica, intuitiva, sabe resolver cosas mucho más rápido que un hombre. Bueno, Francisco incorporó a su mujer en todo lo de su vida. Y Conchita nos dejó un retrato del que fue primero su novio, 9 años, y después su esposo, que fue su esposo de 17 años y 10 meses. Nos dice, a ver, señoras, yo quiero que retarlas a ver si hacen un retrato de su marido como este que viene. Tenía un carácter fuerte, fíjense, no lo dulcifica, sino que habla la verdad. Un carácter fuerte, enérgico, que con el tiempo se le endulzó. Ella tuvo que luchar con ese carácter visceral de su marido que se encendía como la pólvora y que tuvo que utilizar toda su inteligencia emocional para no engancharse en discusiones ni estar sometida. Las dos cosas. Al contrario, ese con el tiempo se le endulzó, denota el trabajo continuo de una mujer inteligente que cede para ganar terreno. Estos apuntes de su relación cotidiana nos llenan de estupor
¿Saben lo que es estupor? Así le decimos, ¡ah! ¿Cómo? Fíjense, a veces a mi marido, cuando por algo se molestaba, que las más de las veces sin duda tenía razón, esta es la humildad de una santa. Muchas veces de rodillas le besaba los pies, le pedía perdón de mis imprudencias y deficiencias en tantas cosas, costándole esto a mi soberbia grandes vencimientos. Cuando nos casamos, tenía él un carácter muy violento, pero era como la pólvora. Luego se contentaba apenado, pero al cabo de unos años cambió tanto que hasta su mamá y hermanos se admiraban. Yo creo que era la gracia y el continuo limarse, el pobre, con esta lija tan dura y tan pedernal. Bueno, dije que esto causaba estupor porque diremos en frío y enfáticamente, no está bien que una mujer se arrodille y le bese los pies a su marido. ¿Cómo va a estar bien eso? Y así es. Pero ahora reflexionemos. ¿Qué fue lo que esta señora logró? Que al cabo de los años, él fuera el que le besara los pies a su mujer. Es una metáfora. Pues dos cosas nos hacen ver que esto fue verdad, pues ella escribe, me tenía gran confianza y con frecuencia me hablaba de sus negocios, tomando mi opinión, aunque nada valía. Mi marido fue siempre un modelo ejemplar de respeto y cariño. Me han dicho varios sacerdotes que Dios me lo escogió excepcionalmente, pues fue un ejemplo de esposo y de virtudes. Yo les puedo decir en pocas palabras, Concha recibió un diamante en bruto y sacó lo mejor de él, pero dominándose y negándose a sí misma. Conchita no nos dice que le fue fácil, nos dice, costándole esto a mi soberbia, grandes vencimientos. Esta es la grandeza de una persona que lucha contra sí misma para sacar lo mejor del otro. ¿Mm? Escuchemos esto. El Señor me pedía que me humillara y mucho me sirvió esta lección para desprenderme de mí misma y no creerme capaz de nada bueno ni exterior ni interiormente. Ustedes dirán, y ya me lo han dicho en las tareas, ay, se minusvaloraba. No, era muy inteligente. Nosotros no sacamos nada sintiéndonos superiores a los otros. Sacamos algo cuando nos ponemos en nuestro lugar. Sigue el texto. Cuando hablaba, aunque le costó mucho a mi soberbia, siempre alababa a mis cuñadas. Y miren, vamos a pasar una foto de las cuñadas, estaban re feas. Y aún con mi marido y con sus buenos papás, poniéndome yo en mal. Así, con la gracia de Dios, curé mi orgullo. Sentía orgullo, Concha. Sentía coraje de decir estas viejas feas y bigotonas. Sin embargo, ¿eh? Lo dice, poniéndome yo en mal. Jamás le decía a mi esposo lo poco que tuviera que sentir de su familia. ¿Y qué logró con esto? Ella lo dice, y eso me conquistó gran estimación inmerecida de parte de él. Yo diría, no inmerecida, totalmente merecida, pero fue una mujer que tuvo una gran inteligencia emocional para gestionar las dificultades y las limitaciones del otro. Concepción va aprendiendo poco a poco, pero con una voluntad. Miren, aquí está la familia que les digo, esas son las cuñaditas y es la suegra, ustedes digan, a ver. Bueno, Concepción va aprendiendo poco a poco, pero con una voluntad inflexible, que si quiere ganarse a su marido debe agradarlo en todo para después modificar lo negativo en él y hacerlo dar fruto. Y Concha lo consiguió con creces. Hoy en esta sociedad hedonista y egoísta se nos ha educado para que nadie posponga lo suyo en favor de otros. Pero ¿qué cosa es el matrimonio? ¿No debería ser un campo de entrega generosa y desinteresada? Por eso hoy vemos que fracasan tantas parejas. Pues nadie quiere pisar su orgullo. Yo te piso el orgullo a ti, me lo vas a pisar tú a mí. ¿Quién te crees que eres? Pero la misma Concha caló los resultados de su comportamiento como esposa. Ella escribió, mi suegro siempre me quiso.
Mi suegra me decía después que cuando me casé no me quería nada, pero después mucho. Y así era. Ella me defendía hasta con mi marido. Me buscaba y yo le hablaba de Dios, le explicaba algunas meditaciones y como era un alma tan pura y tan buena, solo que no tenía cultivo, todo le caía muy bien. Yo la sentí mucho cuando murió, pero de no frecuentar ante los sacramentos, a poco que yo me casé, comenzó a hacerlo. Y fue muy buena y fervorosa y sufrida. A mi suegro también le rogué y le arreglé para que se confesara, y Dios me concedió que lo hiciera. Murió después repentinamente. Aquí la pregunta es, ¿valió la pena el sacrificio de esta mujer delante de su marido? ¿Si arregló toda la vida de su familia? Yo les pregunto, ¿no vale la pena pisar nuestro orgullo para sacar buenos frutos? ¿Qué le pasó a ella? Que se hizo más humana, se hizo más sabia, se hizo una mujer digna de voltearla a ver. Bueno, leyendo estos testimonios nos damos cuenta de que la bondad de esta mujer y su deseo sincero de interesarse por su marido abarcó no solo su persona, sino a toda su familia, la que conquistó para la bondad y el bien. El precio, pues fue la abnegación, negarse a sí misma. Su marido la amó y respetó, no mucho, muchísimo, y no solo por los dones naturales de ella, sino porque Concha se había ganado ese lugar. Y ella reconoce las virtudes de Pancho, ciertamente una persona de bien, y como ella lo dijo 1000 veces antes de casarse, Pancho tiene buen corazón. Así nos dejó este retrato de su marido. Ese fue mi esposo, muy buen cristiano, caballero, honrado, recto, inteligente, con un gran corazón, sensible a cualquier desgracia, cariñoso conmigo, excelente padre que no tenía más distracción que sus hijos, eran su dicha, y sufría mucho cuando se enfermaban. Era muy correcto en el vestir, muy fino en su trato, muy obsequioso conmigo, un hombre de hogar, muy sencillo y respetuoso y delicado. Desde el día siguiente de casados hasta que murió me dejó ir a comulgar diariamente, pues yo le había hecho esa petición que me cumplió. Me cuidaba a los niños mientras yo volvía de la iglesia y ya muy grave me decía, anda a comulgar. Como quedaba enfrente de la casa el templo de la Encarnación, iba a la hora de la consagración y me volvía luego a su lado. Nunca me leía lo que escribía, que a veces me encontraba haciendo mis cuentas de conciencia. Y me decía, son cosas de espíritu que tú dices y yo no entiendo. Yo me pregunto, este es un gran respeto del hombre. ¿Cómo no iba a entender? Lo que pasa es que no se metía en el ámbito de la mujer porque es un ámbito sagrado. Yo a veces pregunto, que te voy a ver lo que tienes en tu teléfono, que voy a... Y ya lo dejó, ya estoy escarbando las cosas de mi marido, su agenda. Le voy a sacar de la bolsa no sé qué cosas. No, pues aquí vemos. Y Conchita, la otra parte, tenía que condescender en ir al teatro y a los bailes con él, que le encantaban. Nunca iba solo. Y luego al final dice, era un poco celoso. Yo creo que era bastante celoso, pero Conchita pudo transformar. Imagínense que cuando uno le da a la persona las cosas bien, puede transformarlo. Cuando te clavas en decirle, no, es que tú no puedes, y se agarran, pues no soluciona nada. Ahora veamos, por ejemplo, los quehaceres de una madre. Sin lugar a dudas, que una madre que engendra 9 hijos tiene tareas suficientes como para no pensar en otra cosa que en ellos. Conchita, como hemos visto varias veces, ha encontrado en la maternidad su verdadero lugar en el mundo y en la iglesia. Tuvo mucho empeño en criarlos ella misma y en estar al pendiente de las necesidades de cada uno. Yo no es que critique lo que sucede en nuestra sociedad hoy, pero ahora el papá y la mamá trabajan. Los abuelos tienen que ser casi, casi, casi la opción para educar. No, ella decía, pues a ver, en una libreta anotaba cómo y cuándo cada uno de sus hijos había llegado al mundo. Entonces tenemos un esquema que la mamá misma va haciendo sobre los hijos
Y es muy interesante, aquí no nos da tiempo de leer, pues son muchos hijos. Yo algo les voy a decir de ellos. Conchita dice que cada hijo o hija es un temperamento distinto y ella los estudia para poder ayudarlos a ser mejores personas. Es interesante conocer cómo después de sus ejercicios espirituales que hacía cada año, ella se proponía sacar un compromiso para mejorar su trato con su marido y con sus hijos. Esto es lo que se llama aterrizar una espiritualidad. No se contentaba con decir, ay, qué bonito rezar, cómo quiero a Dios, lo busco. No, ahora cómo aterrizo en mi propia realidad de esposa y madre. Veamos cómo lo hace en este año de 1894, cuando tiene 32 años y 5 hijos. Anota esto. Con mis hijos, tendré especial cuidado y vigilancia con mis hijos. O sea, esa es su tarea fundamental. No fomentarles la vanidad, jamás. Todo lo contrario. A ver, papás, pónganse las pilas, ¿eh? Enseñarles la humildad y contrariarlos algunas veces. No siempre el niño gana si no está educado su corazón. El niño de por sí es egoísta. Luego dice, les fomentaré la caridad para con los pobres, haciendo que quitando un poco de lo que tienen, lo participen personalmente. En días determinados les haré servir la comida a alguno de estos pobrecitos. Son muchos, nomás les estoy leyendo unos poquitos. No les fastidiaré cargándolos de rezos y haciéndoles pesada la piedad. Todo lo contrario. Procuraré hacerla agradable a sus ojos y que naturalmente la busquen comenzando a dar vuelo al alma con pequeñas jaculatorias. Tiene pedagogía, es muy inteligente, tiene una gran inteligencia emocional. Les haré rezar, sí, el rosario diariamente. Lo hacen generalmente en la escuela, dice ella. Los viernes les acostumbraré a no tomar dulce en honor del niño Jesús. Estos son los pequeños sacrificios voluntarios que el niño va aprendiendo a hacer para que diga, es posible hacer esto. A nosotros hoy se nos hace casi como una aberración decir, ay, me puedo privar de algo, pero tiene un sentido. Los acostumbraré a llevar flores frescas al altarcito o alguna imagen de María y a tener cuidado de que arda siempre la lamparita ante la cruz del apostolado. Les infundiré, en cuanto mis fuerzas alcancen, el amor al Sagrado Corazón de Jesús. Estudiaré sus caracteres y apartaré en donde convenga, apretaré, perdón, sin dejarme arrastrar por el cariño natural. No los consentiré en general y recto sin cambiar un ápice mis resoluciones o mandatos. Sabré imponérmeles a la vez que atraerlos a la confianza. Es una gran pedagoga para educar. Dije no y es no. Y ay no, pero dile a tu papá, no, pero dile a tu mamá. No, no. Dije no. Les enseñaré a obedecer ciegamente y en esto seré muy enérgica, sin cambiar jamás. Yo les digo, los hijos de Conchita, podríamos estudiar sus vidas. Son unas vidas maravillosamente encuadradas en una vida de santidad. Nunca les consentiré que estén con las visitas ni escuchen sus conversaciones tantas veces imprudentes. O sea, cuidaba el alma de sus hijos. En la mesa igualmente, teniendo a su papá y yo especial cuidado de esto. ¿Qué sería? No criticar, no hablar mal de las personas, no decir cosas inconvenientes a los niños. Haré que vean en su padre ciertos actos de piedad y que su ejemplo les sea útil, que les sea útil en todos sentidos. Fíjense este último aspecto que anota. Son 23, yo les leí como 10. Procuraré que sean varoniles, aún las niñas, que sepan dominarse en cosas pequeñas, nunca ofendiendo a Dios. Dios me lo conceda. Si no, 1000 veces muertos que ofendiéndole. Así se lo ruego con todo el alma. Con la niña, especialísimo cuidado. Tenía una sola niña. Entonces quiere decir que Conchita veía en estos pequeños seres
unos ciudadanos para el cielo, unos candidatos a la santidad, y actuaba en eso. Ustedes imagínense el cariño, pero también la energía que se necesita poner para que cada hijo dé lo mejor de sí. Bueno, Concepción fue una madre de tiempo completo. Jamás cedió su responsabilidad a terceros, ni al papá ni a nadie, procurando sobre todo que tanto ella como su esposo Francisco les dieran buen ejemplo y que aprendieran ellos las virtudes vividas en la sencillez de la vida familiar. Tiene estos pensamientos en relación a sus hijos. Si Dios me concediera la gracia del martirio para todos mis hijos, en México era posible pensar esta barbaridad, porque en México cualquier día ser cristiano era causa de martirio. Creo que con todo el corazón se los entregaría y les animaría, ayudada con su gracia, que siempre triunfa de la naturaleza. A veces yo martirizo mi corazón con esos pensamientos y me parece contemplar uno a uno en horribles tormentos. Y sin embargo, con mi voluntad desgarrada, se lo entrego a Dios agradecida. Oh, sí, sí, yo ambiciono para ellos una corona, pero no de oro, sino inmortal. Yo les deseo un trono, pero no del mundo, que son de tierra, sino de cruz aquí, de gloria allá. Cuánto anhelo su felicidad y me sacrificaría por cada uno de ellos. Pero la verdadera felicidad se encuentra solo en la paz del alma, en el sacrificio oculto, en el amor de Dios por medio del dolor. Así amo a mis hijos, tal vez duramente a los ojos del mundo, pero la experiencia me dice que busco la dicha eterna y no la pasajera vanidad de la tierra. ¿Verdad que me escuchas, Jesús? ¿Que les darás lo que te pido? Sí, sí, lo siento aquí en el alma y te doy las gracias más expresivas. En una de sus conversaciones que tuvo con Chito una vez con Jesús, le dijo, prométeme que todos mis hijos se van a salvar. Y Jesús no le decía nada. Prométeme que todos se van a salvar. Y Jesús no le decía nada. Pero en un momento le dice, te lo prometo. Entonces quiere decir que todos los esfuerzos de esta madre se ven coronados por una vida de santidad en sus hijos. Para Conchita el trabajo con los hijos fue el centro de su vida. No hay quizá tantos textos sobre ellos, pero los que tenemos son suficientes para saber que nunca descuidó ni lo material ni lo espiritual, pues ella se va a hacer totalmente cargo de la familia desde septiembre de 1901, que muere su esposo Francisco. Esta doble tarea le implicó velar por los negocios también. Bueno, como hemos dicho arriba, Conchita, al poco tiempo de casada, buscó la manera de cómo responder con mayor responsabilidad y amor a su Dios, lo que llamamos la nostalgia de Dios. Se hacía unos horarios personales para no descuidar nada de lo que respecta a sus tareas como madre y esposa, pero también para salvaguardar su interés por responder fielmente a Jesús. Esto quiere decir que en su vida diaria no le faltaba la Eucaristía, la meditación y adoración del Santísimo, el rezo del rosario en familia y su lectura espiritual. Encontró que en una manera propicia para hacerlo bien era hacerlo sistemáticamente y sin concesiones. Tenía interés y bien dice el dicho popular, querer es poder. Bueno, en el año de 1889 es una joven mujer casada de 27 años con 3 hijos pequeños, Francisco, Carlos y Manuel, y en una ocasión oyó que se iban a impartir unos ejercicios espirituales para señoras que pertenecieran a la Asociación Piadosa de las Hijas de María, a la cual Concha pertenecía. Eran de encierro, las daba el famoso padre Antonio Plancarte, que están viendo ustedes ahí en su pantalla, que fue después el fundador de las religiosas guadalupanas. Los iban a dar en la casa de las Madres del Sagrado Corazón. Y Conchita se apuntó, pero pidió permiso de no quedarse a dormir en la casa de ejercicios como pedía el reglamento,
porque sus hijos eran muy pequeños y tenía que atenderlos, y al marido también. Así que hizo sus ejercicios de entrada por salida. Durante una sesión nos cuenta que un día, como bajaba del cielo, preparándome con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, escuché claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, tu misión es la de salvar almas. Conchita nos cuenta que aquello le pareció raro y hasta imposible. Dice, y pensé que eso sería sacrificarme en favor de mi marido y de mis criados e hijos. Nos cuenta que aquello que escuchó la llenó de paz y que como encontró su nido, aunque no sabía de qué manera iba a poder cumplir aquellas tareas. Lo que sí hizo fue redoblar su vida de oración. En esto admiramos a Conchita que ve algo, intuye algo, escucha algo y responde. Dice que se sintió llena de fuego y de celo apostólico. Como había aprendido muchas cosas importantes en sus ejercicios que nunca había oído, le pareció que debía compartirlas. Aquí comienza a aparecer en Concha ese rasgo que será característico en ella. Sus deseos de hacer que otros amen al que ella ama, es decir, a Dios. Entonces, poco después de aquellos ejercicios, unos días va de descanso a la Hacienda de Jesús María, que la llevaba su hermano Octaviano y que estaba muy cerca de la ciudad de San Luis. Ahí le cuenta a su hermano su proyecto. Mírale si llevé unos ejercicios en San Luis padrísimos, no sé si sabe decir padrísimos, pero me gustaría mucho dárselo a las mujeres de aquí de la hacienda. Entonces, Octaviano aprueba el proyecto y juntan pronto 60 mujeres que se reunieron en la capilla de la hacienda. Conchita se sentaba en una silla frente a las mujeres y les daba las explicaciones, las meditaciones con tal fuego y elocuencia que aquellas mujeres lloraban y se movían a contrición. Se querían hasta confesar con la patrona y ella se admiraba y le decía, no, 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 a mí no me pueden decir sus pecados. Entonces mandan traer de San Luis a algunos sacerdotes de la ciudad para confesar a aquellas mujeres que hicieron una comunión muy fervorosa. De ahí salió alguna vocación para las religiosas de la cruz que perseveró. Bueno, en la misma hacienda de Jesús María hay una hermosa huerta, ahí la están viendo en su pantalla, existe todavía hoy, y ahí Conchita acostumbraba a hacer su oración en soledad. Una vez, cuenta ella, sintió unos inmensos deseos de llamar a Jesús para que la acompañara, y así lo hizo. De pronto sintió su presencia divina junto a ella, caminando a la par. Entonces, llena de emoción, comenzó a platicar con él, y Jesús le dijo que lo llamara siempre y que le enseñaría a andar todo el día en su presencia. Jesús le dijo que lo llamara porque no solo estaba con ella en su interior, sino que estaba siempre mirándola. Esto le impresionó mucho a Conchita. Jesús le dice muchas cosas amorosas a Conchita, como que cuando se durmiera sobre su pecho, cerca de su corazón estaría él. Le dijo que lo invitara siempre y a todo, y le promete que había algún día que estarían juntos siempre y que no se separarían ni un momento. Conchita comenzó entonces a darle un lugar a Jesús hasta materialmente. Este es uno de los rasgos de nuestra mística, ¿verdad? Ella siempre quería materializar lo que vivía. Se iba a coser, le ponía una silla. Si estaba en la mesa, le ponía un lugar. Si pasaba por una puerta, lo dejaba pasar primero. Ella comenta, cuando iba a la cocina a tocar el piano, hasta darle el pecho a los niños, él estaba junto a mí. ¡Qué primor! Nosotros decimos, esas son las locuras del amor. Cuando alguien ama, hace locuras. Otro detalle que nos hablan de ese amor loco, lo cuenta Conchita en sus memorias. Sentía un gran amor por Cristo crucificado. Eso desde jovencita y quería tener presente su imagen siempre. Entonces se tiró en las tiendas buscando una imagen del crucificado, lo quería grande más o menos,
para traerle en su pecho. Recordemos que las ropas femeninas del siglo XIX eran de metros y metros de telas que tapaban todo. Y según declara, quería dormir con el crucifijo puesto para traerlo siempre cerca de su corazón amante. Llegó finalmente a una mercería y ahí le enseñaron unos cristos de varios tamaños, todos sin cruz, y entonces escribe, así, así, porque yo quiero ser su cruz, y no le mandaré poner cruz, porque yo soy desde este instante su cruz. Así lo hice y me lo colgué en el pecho, y por la noche me levantaba, me postraba a adorarlo, a decir a mi Jesús que lo amaba en aquella imagen, que yo quería ser su cruz. Pues estas son locuras del amor. Desde este periodo de su vida, Conchita, que estamos hablando de 1890 a 93, Conchita va a comenzar a levantarse por las noches, pues sentía que el Señor la llamaba fuerte y con insistencia para que se levantara a adorarlo. Cuenta que era tan fuerte ese llamamiento que luego que lo sentía, se postraba en el suelo, se ponía una corona de espinas y se pasaba el tiempo diciéndole a Jesús que lo amaba. Y reitera, mis noches son de Jesús, son de Él, que me despierta para que me crucifique, para que me desprecie, para que espíe, y mi alma entonces ansía el dolor, las espinas, la humillación, anhelando la salvación de las almas con vehemencia indecible. Bueno, seguro que están pensando, y bien pensado. Y Pancho, pues no les voy a decir que Pancho tenía un sueño de tronco, ¿no? Lo que pasa es que, como se usaba en las familias ricas de posición social alta, y cuando las mujeres estaban criando niños, pues tenían una habitación para la señora y el señor tenía otra habitación, y entonces el señor iba a la habitación de la señora cuando él quería, pero respetaban el ambiente porque la mujer se levantaba en la noche a criar al niño, a, a ponerlo así para que eructara, a darle su medicinita. Entonces, pues, entonces Conchita podía hacer eso porque tenía su propio espacio. Y yo me imagino, eso no está, por supuesto, escrito, pues que cuando el señor quería, pues tocaba la puerta y la señora decía, pues ahí viene Pancho. Estos rasgos, levantarse de noche, adorar, espiar, sacrificarse, mortificar el cuerpo, van a ser característicos en la espiritual de esta mística. Digamos que la fuente es su amor, un amor a Jesús grande, pero lo ama crucificado. Su mundo será esa vehemente sed de salvación para la humanidad. Comentamos que esto es la cristificación en la medida que los cristianos maduramos en la fe y somos adultos, entonces buscamos identificarnos cada vez más con Jesús, nuestro modelo. Y en la medida de nuestro amor, procuramos amar lo que Él amó. Entonces, miren, nosotros, perdónenme que les diga esto, yo a veces oigo religiosos que dicen, ay, es que Conchita, le digo, mira, es que tú mides con tu amor. Nosotros tenemos un amor enano a Jesús. Cuando el amor es grande y apasionado, entonces es así. Se interesa por todo lo que tiene Jesús y quiere ser como Él. ¿Qué podemos decir nosotros? Que nos cuesta trabajo hasta mortificarnos para no herir al otro. Bueno, pensando de qué manera podría entrar con más seguridad y conocimiento en la vida espiritual, porque Conchita lo que le preocupaba y apasionaba era responder con fidelidad a Jesús, entonces se dedicó a buscar un buen director espiritual. En San Luis Potosí estaba una comunidad de padres jesuitas que atendían un colegio para varones y una iglesia conocida como Templo de la Compañía. En esa comunidad de varios padres estaba el padre Alberto Cuscuy Mir, más conocido como el padre Mir. Era un sacerdote en ese momento relativamente joven, ahí lo ven, tenía 41 años, pero con mucha experiencia. Había sido un director espiritual muy apreciado y también dedicado a dar tandas de ejercicios espirituales. Cuando llegó a San Luis en 1892, estaba decidido
a no tener direcciones espirituales por algunos problemas que había tenido antes. Un jesuita que era amigo de la familia Cabrera, el padre Laureano Vélez, que después va a ser obispo, le presentó a Conchita al padre Mir y le dijo que le convenía confesarse con él. Pero el padre Mir no le hizo caso a Conchita y le daba largas al asunto. Así pasaron varios meses, hasta que armándose de valor, Conchita se acercó al confesionario del padre Mir y comenzó a confesarse. Pero el padre estaba leyendo y la rechazó diciendo, estoy muy ocupado, ahorita no me interrumpas. Conchita no se desanimó y le suplicó que la escuchara. Entonces le hizo una confesión general de su vida y el padre Mir se quedó estupefacto de las gracias que Dios había dado a esa señora y de la manera como ella las había vivido. Desde entonces se interesó grandemente por su causa. Esto que les digo sería en octubre o noviembre de 1893. Con el inicio de la dirección espiritual que el padre Mir tomó muy en serio, Conchita comenzó a avanzar grandemente en la vida espiritual. El padre Mir era un gran conocedor de los caminos espirituales y cimentó a Concepción en dos bases solidísimas, que ya ella los traía, pero ella, el padre, en la humildad y la penitencia. Para este hijo de San Ignacio no había posibilidad de crecimiento espiritual sin llevar a la persona a un aborrecimiento personal total, de tal manera que no tuviese más remedio que pensar que nada es mérito de la persona, que es, así, escúchenlo, pensar que nada es mérito de la persona, ya que esta es basura, estiércol, podredumbre, vileza, pecado, y en cambio Dios da todo a través de su gracia que llena a la persona de correspondencia, buenas obras, servicio, caridad, misericordia. Pero todo es obra de Dios. La otra base fue la penitencia y las mortificaciones. Conchita ya tenía una tendencia natural de este tipo de prácticas, ustedes lo saben. Y el Padre Mir no solo las permitió, sino que las incrementó a niveles increíbles. Para ella hubo solo espinas, flagelaciones, ayunos, cilicios, quemadas, destrozar el cuerpo. A la pregunta que seguro surge, ¿todo esto era necesario? Puede haber múltiples respuestas, pero finalmente ese fue el tiempo de formación que el padre Mir dio a Conchita. Yo personalmente pienso que al padre Mir le faltó empatía profunda con su dirigida y realmente no aquilató el tremendo rasgo de docilidad que Conchita tenía. En otras palabras, no era necesario cargar tanto las tintas en una persona tan delicada de conciencia y tan dócil a la gracia de Dios. Sin embargo, pensamos que esto sucedió pues también porque Dios así lo quiso, para llevar a Conchita al más pleno despojo de sí misma y a no aferrarse absolutamente a nada que no fuera Cristo y este crucificado. Cuando el padre Félix Rouillet conoció a doña Concha Cabrera en 1903 y porque leyó sus cuentas de conciencia, se asomó a este tremendo secreto de su vida espiritual. Nadie lo sabía, las penitencias, ni su marido lo sabía. Y entonces calificó a Conchita de esta manera: una gran santa, una de las más grandes que ha tenido la iglesia desde su nacimiento. No es poca la observación que hace el padre Félix. No le cabía en la cabeza al buen misionero francés tanto sacrificio voluntario y tal capacidad para mortificarse. Bueno, entonces este es el contexto, ¿verdad? Donde vamos a empezar a ver. Conchita sentía hambre de amar a Jesús, de demostrarle que de verdad lo amaba. Entonces tuvo una inspiración. Viendo en las haciendas de sus padres y hermanos cómo se marcaban las reses con el sello del dueño del ganado, se le ocurrió que así le podía demostrar a Jesús que de verdad lo amaba y que le pertenecía, aunque fuera como una res. Entonces fue a pedir permiso a su director espiritual, que por supuesto se le negó,
pero ella estaba empeñada en cumplir un gesto de demostración de amor. Otra vez son las locuras del amor. Yo me imagino que esto es como una enamorada que se hace un tatuaje con el nombre de su amado, pero en este caso no solo era con puntitos de tinta y sangre, sino con heridas y quemadas. Como la señora seguía insistiendo, entonces el padre Mil pensó que eso no lo podía inspirar sino el Espíritu Santo, según las reglas ignacianas de discernimiento. Y entonces consintió. Acordaron que lo haría el 14 de enero de 1894, día que entonces se celebraba la fiesta litúrgica del dulce nombre de Jesús. Conchita consiguió una navaja filosísima, se encerró en el baño de su casa, eran las 10 de la mañana, y escribe que, temblando de santo gozo, con un valor grande, cortó la carne del pecho, formando letras grandes con la navaja, JHS, y una pequeña cruz arriba de la H. Al terminar aquella operación, sintió como una fuerza de lo alto que la arrojó al suelo y con la frente en la tierra y fuego en el corazón comenzó a pedirle al Señor, con un fuego devorador, la salvación de la humanidad. Clamaba: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Tuvo todavía la calma de tomar una pluma de ave y con la sangre del pecho la escribió en un papel a Jesús pidiendo la salvación de la humanidad. Y más todavía, pasó varias veces un hierro al rojo vivo sobre las heridas. Conchita confiesa: cerca de 2 horas duró esta operación, y más eran los ardores del alma que los del cuerpo, y la dicha indecible que yo experimentaba siendo como los animales de su dueño. Yo de mi Jesús, que salvaría a tantas pobrecitas almas que le darían gloria. Locuras de amor. Esta experiencia fue un parteaguas en su vida espiritual. Ella pudo sentir a partir de aquel evento cómo literalmente se abrió el cielo para llenarla de gracias. Lo expresa de la siguiente manera: parece que el Señor con el monograma abrió las puertas para derramarse en gracias. Desde ese día, qué persecución diré, qué ternuras, qué caricias, qué estupendas bondades con este barro vil. No me dejaba ni de día ni de noche, ni en la oración ni fuera de ella. Te quiero mía, lo eres ya, pero aún más quiero que lo seas, le dice Jesús. Quiero hacer contigo unos desposorios, que quiero darte mi nombre y prepararte a grandes gracias. Conchita comenta: yo temblaba, lloraba y quería esconderme debajo de la tierra, pero él me seguía a todas partes y se mostraba triste con mis desaires. Dios mío, y me rendía con sus caricias, y la miserable de mí huía hasta el sagrario, presa de una vergüenza indecible. Y así pasaban los días, y en la comunión era de ver sus abajamientos, su luz, sus favores, sus gracias, sus ternuras inenarrables. Y yo, muerta de pena, sin hallar qué hacer con él, sin rendirme a dejarme querer, como la garrapata vil de aquel primor y hermosura y poder y santidad. Entonces, fíjense, aquí comienza fuertemente la experiencia mística de Conchita, que fue preparada, la criatura ante el Dios inenarrable, 3 veces santo, lleno de omnipotencia, hermosura y poder, que es, pues ella lo dice, la garrapata vil. Este texto que acabamos de leer es un bello ejemplo de cómo los místicos buscan dar a entender algo que de por sí es inefable, es decir, inexplicable. ¿Cómo transmitir el río abayazador del amor divino hacia la criatura? Concepción es una mística ardorosa. Lo primero que descubrimos aquí es que toma en serio a Dios. Para ella, Jesús, el Verbo encarnado, es una persona real, viva, que quiere relacionarse con ella y que busca su amor. Descubriendo tal cosa, busca responderle por todos los medios que están a su alcance, hasta los más extremos, como es rajarse el pecho para poner en él las iniciales del nombre de su amado.
Y luego, aquella respuesta de Jesús, ella la vive como la conquista que un enamorado hace con su dama. La busca en todos lados y la procura para darle sus caricias y ternura. Pero ese enamorado es Dios. Así que la comparación de las partes es tremenda. No vacila en llamarse garrapata vil. Delante de él todo lo es. El místico tiene la capacidad de entender esos abismos que a ojos profanos solo parecerían exageraciones. Sin embargo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, canta el Salmo 8. Otro de los frutos, consecuencia inmediata del monograma, fueron las locuciones interiores. Desde ese día 14 de enero de 1894, Conchita dice, me comenzó Jesús a hablar más claro. A partir de esa fecha, Conchita comenzará una etapa de comunicaciones interiores mucho más frecuentes. Hay muchos estudios sobre Conchita y sobre otros místicos en relación a estas locuciones interiores. Solo diremos que una oración comunicativa consiste en un sonido especial interno que el alma entiende sin dudar, comprende perfectamente el fondo y el sentido de esas palabras divinas y aún los pensamientos de Dios. Escucha y siente el efecto de lo escuchado. Se graba en el interior sin poderlo olvidar. Hasta adivina la fisonomía del Señor que le habla. El alma experimenta con tal viveza la presencia divina que se dejaría quitar la vida por asegurarla. El primer beneficiado de estas palabras es quien las recibe. Bueno, a finales del mes de enero o principios de 1894, Conchita va a tener una visión que resultará medular para la espiritualidad de la cruz. Es esa visión que ahorita no la vamos a ver porque la vamos a ver ampliamente en otro tema. Nada más que sepan que en este periodo, después del monograma y de su entrega total, ella va a ver la visión de la cruz del apostolado. Y unos pocos días antes de que se realicen aquellos anunciados desposorios místicos, Conchita tiene un intensísimo diálogo con Jesús acompañada de una visión imaginaria. Esto a mí se me hace muy plástico, muy teatral, muy hermoso, así como en la literatura, en los pasos que vemos de las historias de amor. Conchita estaba en la iglesia, se levanta a comulgar, vuelve a su lugar, dice ella, bastante encendida, con aquellos chales que usaban las mujeres, se tapa y entonces el Señor comienza a pedirle que le dé su palabra de que será toda suya, sin mezcla de nadie, ni siquiera de ella misma. Conchita, que ya se había entregado con aquel gesto de rajarse el pecho, se desconcierta ante la petición de Jesús y como que quiere rehuir, pero entonces el Señor se acerca, se abre la túnica y le muestra su pecho en donde tiene grabadas con letras de oro el nombre de Concha. Y entonces ella sintió un peso aplastante que la llevó a arrojarse a sus pies contestando desde el fondo de su ser, sí Jesús, te doy mi palabra que seré toda tuya y para siempre tuya. Y entonces el Señor continúa diciéndole insistentemente, ¿pasas por todo? Ante la insistencia, Conchita le pregunta, ¿cuál es ese todo? Pero el Señor no le responde. Ella se imagina ciertamente cuál es ese todo. Se acercarán sufrimientos, cruces, penas futuras. Este pasaje de la vida de Conchita se considera como el preludio de los desposorios espirituales. El Señor busca por todos los medios que Conchita desee esa unión prometida. Lo esencial es la entrega de la voluntad. Por lo tanto, para la Beata Concepción Cabrera, la dirección espiritual resultó fundamental para poder comprender que está lo que estaba haciendo Dios en su alma, cómo debía responder ella y qué escollos o peligros evitar para no confundirse, imaginarse o perderse. Bueno,
No debemos olvidar que esta mística es una laica, esposa y madre de familia que debe alternar esos encendidos discursos interiores con la realidad pura y dura de su vida cotidiana. Debemos admirar también la sabiduría de Dios que tiene sus caminos para cada persona. Uno de estos días, en su oración, Conchita, que anda subida en el séptimo cielo de la felicidad por esa unión que el Señor le ha concedido, va escuchando la voz interior de Jesús que le dice: quiero que vayas al baile como víctima para ofrecerme continuos actos de expiación. Rápidamente Conchita salta: pero Jesús, yo no quiero esto. ¿Por qué me lo pides? ¿No ves que voy a estar en medio de tus enemigos? Y Jesús le contesta: precisamente ahí necesito que haya quien me ame. Y así continúa el diálogo. Jesús le pide y Conchita no quiere. Conchita lucha con Jesús para no ir al baile, pero Jesús le recuerda que ha prometido pasar por todo. Va pues al festejo y ahí, sufriendo y amando, saca una hermosa lección. Anoche comprendí más lo que tú vales. ¿Quién creyera a mi Jesús que un baile trajera a mi alma por fin los deseos ardientes de la cruz? Entonces aquí volvemos a decir lo mismo. Todas las ocasiones para esta mujer son oportunidades para amar. Bueno, muchos y serios autores han estudiado la vida mística y sus manifestaciones en algunas personas de alguna misteriosa manera que Dios escoge para otorgar a su iglesia una palabra. Generalmente el místico, la mística se vuelven como un canal que conduce a algo de parte de Dios. Por ello, para librarse del subjetivismo, aún de la falta de salud mental o ilusiones, la iglesia es muy cauta en estas materias. No se las crea la primera. Tiene que haber un proceso de validación que pasa no solo por el conocimiento y la aprobación de un director o acompañante espiritual, sino que pasa por la coherencia de vida del místico, por sus actitudes y su forma de vivir el cotidiano. Así diremos que Conchita, pues lo vamos a decir muy rápido, porque nos vamos a ir deteniendo después, ha recibido estas gracias místicas. Los desposorios, después de haberse grabado el monograma en el pecho, vienen aquellos anunciados desposorios. Ahí Jesús le dice: ahora sí, me dijo, eres mi esposa, y estás muy hermosa a mis ojos, con el velo de la inocencia y el vestido de la penitencia. Te amo mucho y te pido que me llames esposo. Conchita responde: no, Jesús, eso me da vergüenza. Y Jesús le contesta: pues no es una realidad. ¿No sientes satisfecha aquellas ansias que te consumían y que querías irrealizables? ¿No sabes, no ves y palpas que para mí no hay imposibles? Vieras cuánto me complazco en ti engalanada con mis favores. Contemplo mi imagen allá dentro de tu alma. No te muevas, esposa mía, jamás la empañes. Me has herido de amor. En aquellos suspiros que escondías a mis miradas anhelando ser mía, aquellas lágrimas que del fondo de tu alma brotaban silenciosas por un bien soñado, aquel martirio que minaba tu corazón por pertenecerme enteramente, esto me arrastraba a ti y me acercaba gracias y más gracias. Soy todo tuyo, dime esposo. Entonces fíjense cómo por eso estudiar la vida de Conchita es estudiar una historia de amor. Por eso yo digo que es tan atractiva, porque vamos viendo el enamoramiento de una criatura por su Dios y la respuesta. Bueno, como vemos, este texto habla de esposo y esposa y de algo ya realizado. Sin embargo, los estudiosos aseguran que esta gracia o etapa correspondería a lo que otros místicos llaman desposorios místicos. El desposorio es la promesa de una unión más plena. Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí nuestra reflexión. Como siempre faltan algunas cosas, pero es imposible ir tan rápido en esto tan interesante. Vamos a abrir ahora a unas preguntas que nuestra técnica, la señora Jennifer,
nos va a abrir para poder ver si podemos contestar algo. Si me escucha, señora Jennifer, me manda por favor las preguntas. Bueno, solamente hay una, pues una. Y después de esa pregunta vamos a abrir las cámaras para poder saludarnos nuevamente. Pacientemente nuestro querido técnico Giancarlo, que es italiano, va a abrir las cámaras para que saludemos. ¿Me puede pasar la pregunta? Bueno, pregunta Marisa Solana, ¿usted tiene el dato de cuántos miembros tiene la espiritualidad de la cruz? Pues verdaderamente no lo tengo, es un dato que no conozco y yo creo que no es tan fácil de medir. Pero mire, señora Marisa, yo creo que la cantidad es importante, pero es más la calidad. Nosotros apuntamos a la calidad y yo creo que podemos decir que cuando una persona se acerca a la espiritualidad de la cruz es porque encuentra una respuesta. Por eso decimos que es una vocación. También aquí hay otra pregunta. Quisiera saber qué tanto siente el padre conocer a Conchita. Válgame Dios, pues mire, si digo mucho va a decir que qué presumido y si digo poco va a decir que qué mentiroso. Yo tengo unos 20 años conociendo a Conchita. Yo pienso que sí la conozco, pero como les he mencionado varias veces, es una vida en la que siempre se puede profundizar más. Podemos ir adquiriendo más conocimiento. Otra pregunta aquí dice que cuando Jesús le pide que le llame esposo, ella está aún casada. Claro que está casada. Y por eso Conchita dice, no, ¿cómo te voy a decir esposo? Yo tengo mi esposo. Pero estamos hablando de en un sentido espiritual, ¿verdad? Nosotros nos dejamos clavar mucho por lo material, ¿no? Es un sentido espiritual. Después, en la gracia de la encarnación mística, se va a ver y Jesús le va a explicar, mira, y yo les voy a decir, en qué diferencia hay entre la unión entre el matrimonio espiritual y la encarnación mística. Bueno, la otra pregunta, ¿cuán grande es el significado de ser cruz de un Cristo crucificado? Pues para Conchita se vuelve como un ideal, una vocación. A ver, la cruz, que era un signo de tormento y vamos a decir que de abyección, de reprobación, se vuelve para nosotros un signo de salvación. ¿Y qué contiene la cruz? Pues contiene a Cristo, Cristo que se entrega. Entonces, Conchita va a trabajar mucho en esta idea. El Padre crucifica o quiere que se crucifique Jesús. Y yo quiero que se crucifique en mí, porque en la crucifixión, en su Pascua, está la salvación. Bueno, vamos a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Los santos siempre han tenido directores espirituales como ella? No siempre. Santa Teresa de Lisieux, que murió a los 24 años, pues ni tiempo le dio. Bueno, ella decía que su director era el Espíritu Santo. Pero miren, el camino de Conchita es absolutamente especial. Ella estaba destinada a ser ejemplo para una madre, para una suegra, para una tía, para una cuñada. Estaba destinada a ser ejemplo para un cristiano con obras apostólicas. Y no solamente eso, sino era fundadora, cimiento de obras. Pues es una vida mucho más compleja. La Teresita, que es una gran santa, pues a los 24 años ya había dicho, ya me voy. Conchita vivió 75 años y con unas cargas tremendas. Entonces yo diría que no es siempre necesario, pero en el caso de Concha fue no solo necesario, sino un querer de Dios. Sus directores espirituales pues, tenían parte. Bueno, la comunicación de Conchita era física con Jesús. Bueno, esta pregunta está muy estudiada.
cuando a Conchita la interrogaron, porque la interrogaron muchas veces, decía, bueno, ¿usted oye a Jesús? Si lo oigo. ¿Y cómo lo oye? Con los oídos interiores. Pero con los oídos físicos, así como a usted y decía, pues algunas veces sí, no siempre. ¿Y cómo le habla? Pues me habla al corazón. ¿Y cómo es eso? Pues son las palabras de la oración. Bueno, otra pregunta. ¿Su oración nocturna de expiación nace la adoración nocturna mexicana? No, mire, el movimiento de la adoración nocturna mexicana, perdón, de la adoración nocturna nace en España y viene a México. Y curiosamente, Conchita, que ya tenía esa práctica de adoración nocturna, le manda a los obispos que escriba el manual para los adoradores nocturnos. Pero no tiene como raíz Conchita. ¿Por qué las penitencias? ¿Cuál es el fondo de buscarlas? Bueno, esta pregunta la van a hacer 1000 veces en la vida de Conchita. Señora, yo le digo, ¿por qué? Porque ella descubrió que Dios quería que se transformara en Cristo crucificado. Las penitencias son una ofrenda voluntaria para expiar. Eso es un tema bien profundo. Yo no lo puedo resolver banalmente, pero si quieren, luego vamos a tener más oportunidad de ver esto. ¿Los desposorios son de Jesús con una mujer? No, también son con hombre. Monseñor Martínez también tuvo esta unión. San Juan de la Cruz tuvo esta unión. Es decir, pero estamos hablando, es que, claro, tenemos la analogía siempre del desposorio hombre-mujer. No, el alma, en el sentido espiritual, adquiere esa categoría como si fuera femenina. Entonces también un hombre puede aspirar a un desposorio con Jesús, a un matrimonio con Jesús, porque se está hablando de algo físico, se está hablando de una unión espiritual. Sí, Cristo hace con ese amor de esposo. El ser Jesús su esposo podría algo que ver con el Espíritu Santo en su relación con Cristo como esposo. Bueno, miren, eh, Cristo es el esposo de la iglesia. Toda la iglesia somos nosotros. Y desposar, Cristo nos desposó, pero es un desposorio no físico. Por eso San Pablo va a decir, el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo que alaba a su Señor, que le entrega lo mejor que tiene. Estamos hablando de una metáfora. Para que nosotros podamos comprenderlo, se utiliza una forma que tenemos, así como la relación. Bueno, ¿hay algún escrito acerca de cómo vivían los hijos de Conchita toda esta locura de amor por Dios? Sí, bueno, sí la hay. Los hijos de Conchita tuvieron una vida pues muy normal. Yo conozco a muchos de sus descendientes y les puedo decir que pues son gente de empresa normal. Bueno, se nos termina el tiempo. Les agradezco muchísimo su interés. Nos quedamos sin terminar el tema porque realmente está muy largo e interesante. No se apuren. Ustedes van a salir de aquí expertos. Vamos a abrir las cámaras, por favor. Saludamos a Ilse de Canadá. A ver si el joven Giancarlo nos puede ir ayudando para ir viendo a quién vemos. Buenas noches, padre. Buenas noches. Muy agradecidos porque estén escuchando y estén conectados con nosotros. Todavía no puedo yo ver. Vamos a ver qué nos... Esa soy yo, pero está muy oscuro y no se Bueno, ve. ahora sí, Laurita, Ana y la Buenas noches, Chata, padre, buenas Monterrey. noches, Patricia. Estamos viendo gente de varios lugares. Miren, el doctor Estrada, Lili, Buenas noches, padre. Muchas buenas gracias. noches. ¿Cómo les Buenas está noches. yendo? Ahí las tres niñas, Vera, ¿para qué pagaron tres si están las tres juntas? Morales, salud. La... ¿No se me aburrieron? No. Para nada. Hacer su tarea. Yo le dije,
porque luego me ponen a trabajar hasta las 3 de la mañana. Ala, mira. ¿Eh? Hola, de las María de la Luz, de las religiosas de la Cruz, Yami, Cerramos. Marisol, desde El Salvador, Padre. de Puerto Rico, y su esposa. Mucho gusto saludarlos. Cintia, de Monterrey. Luego yo el miércoles. Garza también. Va a ser muy junto, ¿eh? ¿Se escuchó bien? ¿No tuvieron ninguna dificultad? Muy bien. Todo está muy bien, padre. Bueno, Rita, desde tu República hermano. Dominicana. ¿Cómo está? Sí, Se iba de Estamos repente el contentos de- sonido, de- la imagen. ¿Todo muy bien? Todo bien, padre. No vemos a Poncho Vera, ahí está. Acá. ¿Dónde? Ah, y abajo con... Sí, válgame. No sé cómo le hacen. Está muy oscuro. Está muy bien. Adrianita, Oye, se pasa de chica. qué bueno. hey, ahí están. May. Alguien metió su pantalla, Patu. Sálgase de su pantalla. ¿Por qué nos metió en su pantalla? Ahora sí. Ahí nos Sí, Carlos. estamos viendo. Hola. Ahí están los de Guadalajara, Caro. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Pudieron escuchar bien? Todo. Muy bien, padre. Bueno, Lucy Rivas, Que Mirtala. Dios Miren cuántas personas. Ese chico que ven en la pantalla, Giancarlo Aguirre, es nuestro técnico que nos está usando. La señorita Anita Fonseca, que no sale porque es muy modesta, pero ¿Quién? ellos están detrás de las cámaras. Mira, Anita Fonseca. Ahí está Anita, miren, saludos. Y Jennifer también, que salga para ver. Rosy, saludos. Saludos. Jorge, ¿ustedes de dónde son, Jorge? De Morelia. Gusto. Pues bueno, les agradezco su presencia y les digo que si han podido entrar al Classroom, Sí, Sin problema. problemas. Carlos, gracias. hasta luego. ¿Quién saludó? Luego. Sí, hasta luego, María. Que tengan una buena noche y el Buenas próximo noches, padre. nos podremos ver. Rosy Castillo también. Saludos a Marta. Alexis Vega, por fin, mira, María. Venegas. Hermana Tere con Silvia Chi, Ewan, saludos. Patricia Vargas, saludos, Patricia. ¿Cómo está Sergio?